tardes, les saludo en el amor del Señor y quiero invitarles que puedan buscar en sus Biblias la porción que aparece allí proyectada y vamos a estar conversando acerca de la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 2, de los versículos 6 al 16. Voy a dar lectura en la versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me ha pasado que en distintos lugares donde me ha tocado estar, he conocido personas que en algún momento de sus vidas asistieron a una iglesia y con sus bocas dijeron y declararon ser creyentes, ser cristianos. Pero con el pasar del tiempo, con el transcurrir del tiempo, dejaron de serlo. Y al conversar, una de las razones que ellos expresaban iban acompañados de algunas de estas frases, como yo ya superé esa etapa, yo ya estoy en otra, la religión es para las personas que no piensan, que no quieren pensar, que no tienen libertad para pensar y cosas por el estilo. No sé si a alguno de ustedes también le ha pasado o alguno incluso lo ha pensado. Y lamentablemente, mucha de esta actitud tiene que ver con nuestra vida y nuestra forma de testificar y estar convencidos de qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es que en muchas de nuestras iglesias se ha tomado una actitud que menosprecia y desestima el ejercicio intelectual o el ejercicio de la mente, el ejercicio de la razón, como algo no espiritual. Y muchas veces usamos textos como el que se nos predicó la semana pasada
para argumentar este desprecio y este rechazo por el ejercicio de la razón y del pensamiento. Y argumentamos que, como Pablo dijo, que solamente Cristo crucificado era suficiente, nos basta con quedarnos allí. Y no me malentiendan, hermanos, yo no quiero ir a otro extremo y despreciar este hecho, porque ya hemos recibido bastante de la palabra de Dios como para entender que efectivamente el evangelio sencillo de la cruz de Cristo es suficiente y poderoso para salvar, ¿cierto? Pero aquí es el mismo Pablo el que comienza esta argumentación diciendo que eso no es todo. Recordemos que escuchábamos el domingo anterior en esta carta hermosa que Pablo decía: yo cuando los conocí les prediqué con debilidad, con temor y temblor, y solamente a Cristo crucificado. Y comienza ahora a decir, pero, sin embargo, y nos da a entender que hay una nueva etapa o un nuevo proceso en la vida de los corintios. ¿Y cuál es este nuevo proceso en la vida de los corintios? Nos preguntaremos. ¿De qué otra etapa está hablando Pablo? Y si se fijan en el versículo 6, él dice: sin embargo, ahora hablamos con los maduros, con los que han alcanzado madurez. Esta palabrita que usa Pablo allí se traduce de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. En ocasiones dice maduro, en ocasiones dice perfecto y en ocasiones dice adultos. Pero quiere expresar esta etapa en la vida del hombre en la cual alcanza una mejora en cuanto a todo lo que el hombre es. No solo conocimiento, no solo experiencia, sino que un todo. Y Pablo está queriendo decir que hay un grupo de personas con los cuales él puede entrar a conversar algunas cosas. Y no es el único que hace uso de estas palabras o de esta palabra madurez. Podemos ver también, a modo de ejemplo, en el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14, al capítulo 6, versículo 1, en realidad son solo dos versículos allí en el libro de Hebreos, 5, 14, 6, al 6, 1, que dice así: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El autor de Hebreos está argumentando algo muy similar a lo que Pablo quiere empezar a introducir a nuestros hermanos corintios del pasado y también a nosotros. Hay más de parte de Dios para nosotros. Hay una etapa en la cual nosotros dejamos de ser niños y somos maduros. El problema aquí es que al parecer Pablo está siendo irónico con los hermanos corintios que ya conoce de tiempo, porque en realidad ellos ya deberían ser maduros y ser capaces de comprender y de dialogar lo que Pablo está expresando. Sin embargo, nos damos cuenta, con toda la argumentación que lleva hasta aquí Pablo, que una de las razones de la falta de madurez de los corintios es que su foco, su concentración estaba en el lugar equivocado. Llevamos todo el tiempo que lleva esta carta escuchando acerca de los argumentos de Pablo para que los corintios dejen de confiar en la sabiduría del mundo,
en la capacidad de la retórica de los sabios y puedan confiar en la sabiduría de Dios. Y de eso se trata la madurez en el creyente. Dice Hebreos que por el ejercicio son capaces o han llegado a aprender a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo para poder disfrutar y crecer y alcanzar la madurez. Entonces debemos entender que es deber de todo creyente avanzar hacia esta madurez, avanzar hacia este punto en el cual somos capaces de comprender las verdades de Dios y diferenciar lo bueno de lo malo, para poder gustar esta sabiduría de la que Pablo puede conversar con los que han alcanzado madurez. Pero podríamos preguntarnos qué es esta sabiduría de la que Pablo está hablando. ¿Qué es esta sabiduría? ¿Se trata de algo distinto al Evangelio? ¿Es algo nuevo que quiere enseñarnos el apóstol? ¿Es algo mejorado? Lo primero que nos dice Pablo, ahí en el mismo versículo 6, es que esta sabiduría no es la sabiduría de este siglo, ni la sabiduría de los gobernantes de este siglo. Cuando Pablo habla de siglo, no está refiriéndose a 100 años, ¿cierto? El uso de esta palabra siglo lo que quiere expresar es una época o el tiempo en sí creado. Dice, esta sabiduría de la cual hablamos no es una sabiduría que nace en el tiempo, que surge del ejercicio de los hombres, ni mucho menos de los gobernantes de este siglo. Porque, ¿cómo es esta sabiduría de los gobernantes de este siglo? Es perecedera, igual que los gobernantes. Pablo está reforzando y diciéndole nuevamente a los corintios, dejen de confiar en los títulos, dejen de confiar en la nobleza, porque eso se acaba, porque eso tiene fin. Y toda sabiduría producida por los hombres es perecedera y se acaba. Basta con que miremos a la historia de la humanidad y analicemos en qué termina cada uno de los desarrollos de pensamiento que el hombre ha desarrollado para comprobar esto que está diciendo Pablo. Todo pensamiento humano llega a un límite en el cual ya no es capaz de responder a todas las necesidades del hombre y por lo tanto debe cambiar, debe adaptarse o simplemente muere y es reemplazada por otra. Y por contraste, entendemos que esta sabiduría de la cual Pablo quiere hablarnos es una sabiduría que, a diferencia de la sabiduría de los hombres, es trascendente, no perece, no se acaba, no tiene fin. Pero si no es suficiente el contraste, Pablo ya en el versículo 7 viene a afirmar qué cosas sí tiene esta sabiduría. Y nos dice, por una parte, que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Confirmamos entonces que esta sabiduría es trascendente, que esta sabiduría traspasa el tiempo, porque dice que está desde antes de los siglos. Fue generada o creada, fue pensada y fue dada, fue dispuesta desde antes de los siglos. ¿Por qué? Porque esta sabiduría fue creada o es dada por Dios, el único que puede hacer cosas
que trasciende en el tiempo, el único que puede sostener cosas más allá de los límites del tiempo. Otra de las características que Pablo menciona allí en el versículo 7 es que esta sabiduría fue predestinada para nuestra gloria. Y nos recuerda lo que ya dijo en el capítulo 1, perdón. Dios, desde antes de crear todas las cosas, decidió humillar a los sabios de este mundo con lo insensato de este mundo a través de entregarles esta sabiduría que es exclusiva de Dios y que Él la da a quien Él quiere para su gloria. Entonces, es trascendente, existe desde antes del siglo y también fue predestinada para sus hijos desde antes de la fundación del mundo o desde antes del siglo, para humillar a los gobernantes de este siglo y para la gloria de nosotros en Cristo Jesús. Y la cuarta cosa que nos dice este versículo 7 acerca de la sabiduría de Dios es que esta sabiduría estuvo escondida en misterio. Y me imagino yo, después de todo lo que nos ha contado el pastor, de cuál era la actitud y el deseo y el foco de los corintios en su época acerca de el conocimiento y lo místico, cómo deben haber saltado cuando escucharon en misterio. Oh, deben haber dicho, ya aquí sí ponemos atención. Y Pablo está diciendo sencillamente que Dios ocultó esta sabiduría para que solamente quienes Él escogió pudieran encontrarla y disfrutarla. Pero ¿cuál es el misterio del cual Pablo está hablando? Y podemos ayudarnos para entender qué es este misterio, para que no especulemos y no asumamos cosas de antemano. Quiero invitarles a que puedan ver en Efesios 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Del 4, perdón. Dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Podemos ver también Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Dice así: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Qué misterio, Pablo? El misterio de la redención. El misterio del Evangelio, el misterio de Dios encarnándose para salvarnos y darnos vida eterna. Pablo dice aquí en el versículo 7 que este misterio estuvo oculto. Y es importante ese estuvo, porque muchos hoy día usan esto de lo misterioso para capturar a las personas y hacerlos esclavos
de prácticas y de cosas que no están bien y les mantienen en oculto, ¿cierto?, las cosas. Pero Pablo dice, estuvo oculto, porque en el momento en que él ya expresó que conversa esta sabiduría con los que han alcanzado madurez, es que podemos comprender que ese misterio ya no está oculto, ya no está velado, sino que ha sido expuesto, y como también lo refuerza Efesios y Colosenses. El tema, hermanos, es que aún así hubo quienes no pudieron ver este misterio, no pudieron comprender este misterio. Y el versículo 8 de esta carta, de este segundo capítulo, nos da a conocer esto. Dice: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Los gobernantes de este siglo no entendieron el misterio del Evangelio de la salvación de Dios. Teniendo al Señor de la gloria enfrente de ellos, teniendo al Creador de todas las cosas enfrente de ellos, teniendo aquel del cual había sido escrito que vendría para salvarnos, ellos le crucificaron. Ellos le mataron, pensando en que ahí iba a terminar todo. No entendieron lo que se iba a desatar con la muerte del Señor de la gloria. Cuánta salvación iba a ser disponible con este sacrificio. Y precisamente esto ocurre en la mente y en el corazón de todos quienes rechazan al Señor de la gloria. Pablo también nos habla de esto, o algo similar a esto, en Romanos, capítulo 1, en los versículos del 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La mente del hombre, que no es guiada por la sabiduría de Dios, que no es guiada por el consejo de Dios, se degrada a sí misma. Se degrada a sí misma sometiéndose voluntariamente a ídolos creados por su corazón pecaminoso. Y llega a tal punto la ceguera de la mente y el corazón de estos hombres que rechazan al Señor de la gloria, que cuando lo tienen enfrente no lo reconocen ni le dan gloria, sino que prefieren seguir adorando aquello que su propio corazón ha creado. Entonces, contestando a la pregunta de qué es esta sabiduría, podemos decir que esta sabiduría de la cual Pablo habla con los maduros tiene directa relación con el Evangelio. De hecho, es el Evangelio, sus implicancias, ¿cierto?, y todas las bondades y beneficios que éste trae, como lo dice allí en Colosenses, que ya leímos. Y al tener relación con el Evangelio, tiene relación con Dios, tiene relación con su plan de salvación y con su pueblo. Y como esta sabiduría es eterna, había sido anunciada desde antes, ¿cierto? Y Pablo no es el primero en anunciarlo.
Y él comprueba esto al citar las Escrituras, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y vemos en el versículo 9 que Pablo cita a Isaías 64:4. Si puedes buscar allí, Isaías 64:4. Dice así: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Y como es un poco costumbre de Pablo, él usa las Escrituras, cita Isaías, pero le da una forma, argumentando y dando a entender que esta sabiduría de la cual está expresando en este momento es aquella misma sabiduría que desde el Antiguo Testamento había sido presentada al pueblo de Israel. Y Pablo presenta esto de la siguiente forma en el versículo 9 de este capítulo 2. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo, al citar Isaías y darle esta forma, está reforzando lo que ya ha dicho en los versículos anteriores. Primero, que esta sabiduría no es accesible por los sentidos naturales del hombre. Ni ojo vio, ni oído oyó. No hay manera de comprender y acceder a la sabiduría de Dios simplemente con nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado y nuestros sentidos están distorsionados por la maldad y por lo tanto no logramos entender ni comprender a través de nuestros sentidos. En segundo lugar, la mente y el corazón del hombre no son capaces de generar y de dar como resultado de esta sabiduría. Pablo dice, no han subido a corazón de hombre, o no han entrado en corazón de hombre. No hay manera de que el hombre acceda a esta sabiduría desde su interior o desde lo que hay en su corazón. Ya Pablo lo dice también en Romanos, cuando él dice, todos se desviaron, todos se fueron en sus propios caminos, ninguno buscó a Dios. ¿Cierto? Pero no queda allí su argumentación. No nos deja en la desesperanza y en la desesperación de no poder acceder a esta sabiduría de Dios, sino que, en tercer lugar, nos dice que Dios ha dispuesto estas cosas desde el principio para los que le aman. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Pero entonces, ¿cómo es que podemos conocer y acceder a esta sabiduría que Dios preparó de antemano para los que le aman? Si no podemos hacerlo con nuestros sentidos, si no podemos generarlo con nuestro razonamiento y nuestras emociones, ¿cómo accedemos entonces a esta sabiduría? Bueno, Pablo dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y nos damos cuenta que a veces nos equivocamos cuando ordenamos nuestras expectativas. Porque todos nosotros hemos escuchado alguna vez este texto, ¿cierto? Ni ojo vio, ni oído oyó,
ni ha subido a corazón de hombre, ¿cierto? Y tenemos la expectativa de que algo más va a ocurrir, de que algo grande está por suceder. Y pareciera que no nos hemos dado cuenta que eso grande y poderoso, que eso que ningún hombre ha visto, ya ocurrió en nosotros. Ya tuvo lugar en nuestras vidas. Y Pablo dice, porque ciertamente el Espíritu ya las reveló. Y se termina de cerrar el círculo, porque quizás muchos estábamos preguntándonos, ya, Pablo dice que llega un momento en el cual él puede hablar con los maduros la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esa madurez? Y la verdad es que la única manera de llegar a esa madurez es mediante el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay manera. Ya Pablo nos dijo, la sabiduría de este mundo no tiene nada que hacer. Es inútil, es insuficiente ante la sabiduría y la grandeza y la majestad de Dios. Y por lo tanto necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas, de la intervención del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Podríamos insistir. ¿Por qué Dios necesitamos del Espíritu en nosotros? Y Pablo, como si supiera que nosotros vamos a cuestionar esto también, como si conociera el corazón del hombre, dice, porque el Espíritu de Dios escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Porque dice, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? En el versículo siguiente. Así también dice, el Espíritu de Dios conoce, o nadie conoce a Dios sino su Espíritu. Y es cierto, la gente a nosotros puede vernos, puede conversar con nosotros, puede hacerse una imagen de nosotros, incluso con las cosas que nosotros le comentamos de nosotros, pensando que somos sinceros. Pero aún así pueden ser sorprendidos por nuestra actitud, por nuestra forma de ser. Porque ninguno me conoce tan bien como mi espíritu mismo, ¿cierto? Como mi yo interior. De la misma manera, Pablo dice, nadie puede conocer a Dios, Dios grande, poderoso, santo, majestuoso, sino el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo, que lo conoce todo, de Dios. Perdón. El tema es que, nuevamente, esta no es una idea original del apóstol Pablo, que muchos admiramos y encontramos genio, pero él no está hablando cosas nuevas, él no está relatando una nueva idea, él está contando y dando a conocer algo que ya fue dicho. ¿Y quién habrá hablado ya de esto? Podemos preguntarnos. Ya Jesús ha dicho sobre la necesidad y la importancia y la predominancia en la vida del creyente del Espíritu de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra del Señor, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
En el mismo capítulo, en el versículo 26, nuevamente el Señor Jesús hablando dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Dice también nuevamente el Señor Jesús: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, nos damos cuenta que ya Jesús anunció a sus discípulos en el Evangelio que iba a venir este Espíritu de Dios, este Consolador, este que solamente Él tiene el poder para darnos testimonio de Jesús, para recordarnos el Evangelio, para aplicar en nosotros la palabra de vida. Y así como decíamos, que nosotros tenemos un espíritu que nos conoce y por lo tanto nadie nos puede conocer mejor que ese espíritu. Y el Espíritu de Dios también conoce a Dios. Hay una gran diferencia, una tremenda diferencia. Yo no puedo transmitirle mi espíritu a alguien para que me conozca de manera más profunda y más certera, ¿cierto? Pero Dios sí puede. Y Él en su misericordia y en su gracia cumple las promesas de Jesús y envía a su Espíritu a habitar en nosotros, a habitar en nosotros. Yo no sé cuántas veces lo ha pensado, pero es asombroso. Y debería llenarnos de alegría y de gratitud. Porque no solo nos da testimonio, nos enseña, sino que además nos ayuda en nuestras debilidades, nos guía en nuestras oraciones. Pablo escribe allí en Romanos 8, 26 y 27, dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no solo es que conozca a Dios, conozca su voluntad, sino que también nos ayuda a nosotros a orar correctamente, a dirigirnos a Dios correctamente. Y Pablo vuelve a repetirnos, vuelve a repetirle a los corintios y a la vez a nosotros, porque ustedes no recibieron el espíritu del mundo, sino que recibieron el Espíritu de Dios, para que conozcan lo que de Dios ha sido dado gratuitamente. ¿Habrá un consuelo mayor que saber que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Que Dios nos ha dado su Espíritu para morar en nuestras vidas, para morar en nosotros mismos. Que no solo que haya decidido no dejarnos solos y haya puesto personas a nuestro lado para aconsejarnos y guiarnos, sino que Él ha decidido dar a su propio Espíritu, a Dios mismo, para que habite en nosotros y nos guíe a toda verdad.
para que podamos conocer las bondades de Dios. Hermanos, porque la primera verdad y la primera bondad que vemos de Dios a través del Espíritu Santo es la muerte de su Hijo Jesucristo en favor nuestro. No seríamos capaces de ver la gloria de la cruz si no fuera porque el Espíritu de Dios obra en nosotros y abre nuestros ojos para que la veamos. Entonces, ¿cuánto más? Si Él ya abrió nuestra vista para ver la gloria de Cristo en la cruz, ¿cuánto más Él seguirá hablándonos y guiándonos a conocer las bondades de nuestro Dios? ¿Qué otras cosas el Espíritu Santo da testimonio a nosotros para darnos alegría y confianza? Como ya dijimos en Juan 16:8, Jesús habla de este propósito de convencernos. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay otro que pueda hacer esto. No hay otro que pueda hacer esto. Pero también Pablo en Romanos 8:15 nos habla de otra faceta del Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. No solo recibimos la indicación de nuestra culpabilidad y la motivación para arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, sino que también recibimos la convicción de que Dios es nuestro Padre, de que Él nos hace sus hijos, y por lo cual podemos clamar y decir, Papito, Papito. Podríamos quedarnos aquí e irnos felices a nuestras casas y agradecerle a Dios por inspirar al apóstol Pablo en recordarnos estas verdades y sentirnos contentos y llenos en nuestros corazones de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero estaríamos faltando a la verdad completa. Porque Pablo dice, no es solo para que ustedes conozcan las bondades de Dios, para que ustedes disfruten de las bondades de Dios, sino que para que reciban poder para hablar de estas bondades de Dios. El versículo 13 de esta carta a los Corintios, capítulo 2, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Evangelio, hermanos, no puede ser dado a conocer con teoría aprendida por sabiduría humana. No podemos expresar el Evangelio con simple retórica, como ya aprendimos la semana pasada. Necesitamos ser enseñados, ser instruidos por el Espíritu Santo. ¿A través de qué el Señor o el Espíritu Santo nos enseña? A través de su palabra. Y ya hablábamos al principio del misterio, ¿cierto? ¿Qué era el misterio y cuándo había sido anunciado? Y Pablo termina este versículo 13 diciendo, combinando, en mi versión, pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y el sentido de esta frase es juntando lo espiritual con lo espiritual.
a través del Espíritu Santo somos capacitados para poder leer la palabra de Dios completa y comprender y ver allí a Jesucristo. Y ver en todo el relato de la Escritura a Jesucristo. Hay personas que se ríen de quienes nos esforzamos por hacer esto, por leer incluso el Antiguo Testamento y darnos cuenta que ahí está Jesús, que ahí fue anunciado Jesús. Pero Pablo aquí está diciendo efectivamente esto: es el Espíritu de Dios el que al creyente lo capacita para ejercitar su mente, su corazón, y usar un texto del Antiguo Testamento para guiar a las personas al Evangelio de Jesucristo. Tenemos ejemplos en nuestra Biblia, ¿cierto? Recordarán ustedes a Felipe siendo enviado al desierto para encontrarse con un etíope que iba leyendo Isaías, ¿cierto? Acerca del siervo que iba a sufrir. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y este varón le dice: ¿cómo voy a entender si no me explican? ¿Y qué dice ahí en Hechos? Que Felipe le comenzó a hablar acerca de Jesucristo a partir de lo que este varón estaba leyendo. Pero no solo esto, cosas quizás más complejas que nosotros nos vamos a sorprender cuando el Espíritu Santo nos dé testimonio de Jesucristo en su palabra. Por ejemplo, también tenemos otra ilustración de esto cuando Pablo en Gálatas 4 hace una analogía. Solo les voy a invitar a que puedan mirar así rápido para que puedan acordarse. Gálatas 4, 21 al 31. Pablo toma la historia de Abraham y la promesa que Dios le hizo de sus descendientes y la experiencia histórica del patriarca con su esposa y la sierva de su esposa para hablarnos del Evangelio. Pablo identifica a Agar con los hijos de la ley o de la circuncisión y a Sara con los hijos de la libre o de la promesa. Y toma este relato histórico que está en el Antiguo Testamento para hablarnos acerca del plan de redención de Dios. Sorprendente, asombroso, y solamente puede ser hecho en el poder del Espíritu Santo. No hay manera de que la sabiduría humana, de que el razonamiento humano pueda producir esto. Ya hablamos acerca del contraste que hace Pablo al principio, ¿cierto?, entre niños espirituales y maduros, ¿cierto?, dándole a entender a los corintios que tienen que abandonar sus niñerías y avanzar hacia la madurez, porque tienen todo lo necesario para hacerlo. Porque no es en sus méritos ni en sus fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo. Pero aquí, en el versículo 14, se realiza un nuevo contraste y una nueva comparación. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y el contraste aquí no es ya entre creyentes, sino que es derechamente entre el hombre que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, que Pablo denomina el hombre natural, y el hombre espiritual. El hombre natural, hermanos, nosotros sin Cristo, nosotros sin ser transformados por el poder del Espíritu Santo, no podríamos haber comprendido
entendido, ni mucho menos aceptado las verdades espirituales. Simplemente habríamos hecho como que las entendíamos o hubiéramos huido de ellas. Porque para comprender estas verdades, Pablo dice que se deben discernir espiritualmente. No hay méritos del hombre en la salvación. No hay méritos del hombre en el conocimiento de Dios. Perdón, se me había perdido. Y hay un ejemplo también en la Escritura que nos puede ilustrar esta verdad de la cual Pablo nos está hablando. Acompáñenme un momento a Hechos, capítulo 8. Para que puedan marcarlo. Y les relataré un poco de lo que ocurre en los versículos 9 al 24. No lo vamos a leer por la extensión de la porción. Pero el libro de los Hechos en esta parte nos relata que Felipe fue a una zona en donde había un mago muy famoso que hacía cosas. De hecho, era reconocido como alguien poderoso. Y Felipe llega a este lugar y comienza a predicar el Evangelio y creen las personas y son bautizadas. Entre ellos, este Simón, el mago, que decía comprender lo que le había sido expuesto y por lo tanto que creía lo que le había sido expuesto. Y al saber los apóstoles que esto estaba ocurriendo y que había muchas personas que estaban siendo bautizadas, envían a Pedro y a Juan al lugar para ver qué estaba pasando. Y la Biblia relata en estas cosas de la formación de la iglesia que estos varones que habían creído, estas personas que habían creído, no habían recibido aún el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan comenzaron a orar por estas personas para que el Espíritu Santo pudiera llenarles y capacitarlos, ¿cierto?, para vivir como creyentes. Simón, el mago, que había tenido experiencias con poderes, vio esto y como no había sido transformado, humanamente quiso obtener el poder que veía en los apóstoles y ofreció comprar este poder. Obviamente Pedro, que sí había sido transformado por el Espíritu de Dios, se enoja y lo recrimina y le dice: ¿cómo se te ocurre pensar que puedes comprar con dinero o con cualquier otro medio el don de Dios? No tienes idea y no tienes parte con nosotros. Esa es la reacción del hombre natural, que no ha sido transformado, ¿cierto? Por un lado, se admira del poder y de algún modo quiere conseguirlo, pero no tiene más medios que los que conoce naturalmente. O, como ya habíamos dicho, huye y rechaza y dice que esta sabiduría en realidad es necedad o es estupidez directamente. Y Pablo refuerza esta idea en este mismo capítulo, ya diciéndonos y poniendo en el lugar del hombre espiritual, porque dice: el hombre espiritual puede examinar o juzgar todas las cosas, pero no puede ser juzgado, ¿cierto? De nadie, dice ahí, dando a entender que
como creyentes y al estar el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos ser evaluados por el hombre natural, porque no es capaz de discernir lo que hay en nosotros, porque él no tiene al Espíritu de Dios, ¿cierto? Y Pablo refuerza esta idea al poner a Cristo como parámetro. Dice el versículo 16: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Alguno de aquí se atrevería a decir que conoce tanto la mente de Dios, la mente del Señor Jesucristo, que puede aconsejarle hacer algo mejor? ¿Alguno de los que está aquí podría sugerirle una mejora en el plan de redención a Dios? Yo creo que no. Bueno, Pablo dice, si el hombre natural, o si nosotros no podemos comprender la mente del Señor o conocerla cabalmente para instruirle, en nosotros ha sido puesta la mente de Cristo. Y por lo tanto, el hombre natural no tiene facultades para instruirnos y guiarnos en el camino del Señor. Solamente la Escritura y el Espíritu Santo y los santos que con nosotros viven pueden aconsejarnos, corregirnos, porque van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y está rematando el apóstol Pablo la idea de los corintios de acceder y de admirar la sabiduría humana como un medio para alcanzar un estatus delante de Dios. Nosotros no podemos esperar conseguir consejo en la sabiduría humana para vivir nuestra vida, porque ya hemos sido enfrentados a la verdad del Evangelio. Ya se nos ha dicho que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces la primera fuente de sabiduría, de dirección, de consejo debe ser la Escritura aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Para concluir esta idea, me gustaría leerles la pregunta número 155 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice así: ¿cómo es hecha eficaz la palabra para la salvación? Y responde: el Espíritu de Dios hace de la lectura de la palabra, y especialmente de la predicación de ella, un medio eficaz para iluminar, convencer y humillar a los pecadores, sacándolos de sí mismos y conduciéndolos a Cristo, conformándolos a su imagen y subyugándolos a su voluntad, fortaleciéndolos contra las tentaciones y corrupciones, edificándolos en su gracia y afirmando el corazón de ellos en santidad y consuelo por medio de la fe para salvación. La vida del creyente, hermanos, no es una vida de conocimiento intelectual, de desarrollo teórico de nuevos conocimientos, si hay de eso, pero es una vida de relación con Dios. Por lo tanto, incluye conocimiento y experiencia de este conocimiento. La vida del creyente es una vida práctica, en donde el Espíritu Santo de Dios aplica la palabra de Dios al corazón del creyente para hacerlo crecer y formarlo a la imagen de Jesucristo. Y esta dependencia, hermanos, se ve manifiesta en la necesidad de orar, en la necesidad
de leer la palabra de Dios, en la necesidad de congregarnos para adorar a Dios, en el reconocimiento de que nosotros no somos suficientes y necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, si tú eres creyente y estás viviendo como un bebé, como un niño espiritual, yo quiero invitarte a que puedas reconsiderar tu situación, a que puedas humillarte delante del Señor, pedir perdón y disponerte al poder del Espíritu Santo en tu vida, para ser formado conforme al Hijo de Dios y para ser utilizado como un instrumento para la extensión de su reino. Porque recuerden, no solo conocemos las bondades de Dios, sino que también hablamos de ellas en el poder del Espíritu Santo. Y si no eres creyente, si no has conocido la sabiduría y el poder de Dios, mi oración es que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos y mostrarte la gloria de la cruz y puedas disfrutar de esta sabiduría para la salvación de tu vida y para que puedas confiar y creer y permanecer en él. Oremos, hermanos.